אפשר לתקן. צדק זין. Ok, mitzvah sidur lechem apanim velevona. Tenemos una mitzvah de la Torá, como ya estamos estudiando las mitzvot del Mishkan y del Bet HaMikdash. Al principio, la mitzvah pasada, estudiamos una mitzvah relacionada con el Agón Abrit, donde está la Torá, las tablas. Ahora hablamos de el lechem apanim, la mitzvah de preparar el lechem apanim y la levona. La levona era una hierba que se le agregaba, se ponía al lado del lechem apanim y se sacrificaba. Como vamos a ver, el lechem apanim se ponía una vez a la semana, se dejaba ahí toda la semana, hasta que al final, la semana siguiente, se lo comían los kohanim, y la levoná, esta hierba que se había puesto junto con el lechem apanim, se sacrificaba en el mizbeach. Es decir, todo lo que es el pan se lo comían los kohanim al final de la semana, y la levoná, que se había puesto junto con el pan, se sacrificaba, era como la parte del sacrificio del lechem apanim. La mitzvah del lechem apanim es la mitzvah que vamos a estudiar hoy. La parte del shulchan, esta mesa que estaba dentro del Bet HaMikdash, simboliza la riqueza, es decir, todo lo que es la abundancia material en el mundo. Si el Agón simboliza la Torá, la Jochma, entonces el shulchan simboliza la riqueza mundana, es decir, por ese canal, por el shulchan, por el lechem apanim, es la fuente por donde llegaba toda la abundancia del mundo. Nosotros sabemos que el Bet HaMikdash, el Mishkan, es el lugar donde se conecta el cielo y la tierra, pero ahí llega toda la shefa al mundo. Entonces, el shulchan es lo que simboliza justamente la riqueza material. Y lo que nosotros hacíamos, Am Israel hacía para merecer eso, era justamente el lechem apanim. Entonces, vamos a ver cómo es la mitzvah. Lasim bebeit hamikdash lefnei Hashem lechem tamid. Tenemos la mitzvah de que el pan está ahí siempre. Sheneemar venatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid. Siempre tiene que haber. Por eso cuando sacaban uno, inmediatamente ponían el nuevo, para que no haya un momento donde no está el lechem apanim ahí. ¿Por qué se llama lechem apanim, el pan de las caras? Porque efectivamente la forma que tenía el pan era como un recipiente liso por abajo y con dos lados que eran sus caras. Es decir, no era como el pan nuestro, sino era un pan que tenía una forma, una especie de bandeja con dos bordes a los lados. Esos son los panim. Por eso se llama lechem apanim. Mishorshei mitzvah. ¿Cuál es el ta'am de esta mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch, shetzivanu akel baruch hu, nos ordenó Hashem. Mitzvah tmidit, una mitzvah constante. Balechem, la mitzvah constante es en el pan. ¿Por qué? Lefi shebo yihye ha'adam. Como ya dijimos, estamos hablando de la abundancia, de la alimentación que necesita el ser humano, y eso es algo que se necesita, lo que representa eso es el pan, porque el pan es la base de la comida, de la alimentación del ser humano. Y por lo tanto, tzarich elav liyot habrajá, tiene que estar en él, en el pan, la habrajá metzuya bo tamid. Necesitamos que recaiga brajá sobre el pan siempre. Y como necesitamos que haya brajá en el pan siempre, porque todo el tiempo se necesita comer, por eso es que necesitamos que el pan esté en el Bet HaMikdash siempre. No es algo que hay que hacerlo de vez en cuando. A diferencia de eso, vamos a ver más abajo, por ejemplo, la lluvia, que también es necesaria. No necesitamos que llueva todo el año. Basta con que llueva en la temporada que tiene que llover. Y con eso se mantiene toda la cosecha del año, ¿cierto? Entonces, por eso es que las korbanot que se hacían, vamos a ver, en Nisuch HaMayim, para recibir brajá en el agua, se hacían una vez al año, porque es una temporada al año. Pero el pan, que justamente simboliza una necesidad constante, entonces por eso nosotros también tenemos que hacer un korban constante. Y eso es lo que se hacía en el lechem apanim. Umitoch oskeinu bo, por cuanto que estamos ocupados en él. Le kayem alav mitzvat Hashem yitbarach, por cuanto que estamos ocupados con el pan de hacer la mitzvah. Y aratzon ve'abraja va a recaer la voluntad de Hashem y la braja chalim aleinu v'yitbarchu beme'einu. Dice acá el Sefer HaChinuch un chidush. Nosotros no necesitamos solamente la brajá en el sentido de tener pan, tener la abundancia. Necesitamos brajá también para que sea de buen provecho. Es decir, que hay una brajá en nuestro estómago. Me'einu. Me'aim es el estómago. Quiere decir que necesitamos una brajá doble.
como vamos a ver a continuación. No alcanza con tener comida. Necesitamos también que esa comida sea realmente de provecho para el ser humano. Me preguntan acá una buena pregunta en el chat, si es que había un milagro de que el pan se mantenía fresco toda la semana, ¿por qué había que cambiarlo una vez a la semana? ¿Por qué no hacer que el milagro continúe, digamos, y se mantenga fresco siempre? Es una buena pregunta. Seguramente la respuesta es la misma respuesta que se dio sobre el man. ¿Por qué el man se caía todos los días y después se descomponía? El que quería guardar el pan para el día siguiente se echaba a perder. ¿Por qué no caía una vez el man en los 40 años y que lo acumulen y lo tengan para siempre? ¿Por qué hay man todos los días? La respuesta es porque Hashem quiere que estemos en contacto con él todo el tiempo. Si nosotros vamos a recibir nuestro pan una vez al año o una vez cada varios años, entonces ya no vamos a estar pidiéndole a Hashem y no vamos a estar conscientes de que viene de Hashem. Entonces la verajá del pan es cierto que es lo básico y lo constante, pero es importante que nosotros hagamos un acto renovado todas las semanas para volver a estar conscientes de que necesitamos la verajá de Hashem. No va a ser que nos olvidemos y pensemos que ya tenemos nuestra verajá y estamos listos. Ahora, si ustedes me preguntan por qué esto pasaba en Shabbat, porque el eje Panim se cambiaba para Shabbat, la respuesta es que de Shabbat viene la parnasá de toda la semana. Así funciona. La verajá de toda la semana recae en Shabbat. Por eso también el eje Panim se preparaba para Shabbat. Ahora, como dijimos, necesitamos verajá no solamente de tener el pan, sino también que el pan sea de buen provecho, en el sentido físico de la palabra. Que tengamos verajá en nuestro estómago, es decir, al comerlo. Hay una regla muy importante, hay que poner un cartel con esta frase. Quiere decir, cuando una persona quiere una verajá, tiene que saber que justamente en lo que él se ocupa de hacer la voluntad de Hashem, en eso mismo recibe una verajá. Como el concepto de midah keneged midah. Cuando la persona hace un corbán con el pan, en el pan va a recibir verajá. Cuando Am Israel, porque Bet HaMikdash representa a todo Am Israel, cuando todo Am Israel hace un corbán del Lechem HaPanim, entonces por estar ocupados en el pan y entregándolo como mitzvah, entonces mi meila, la verajá recae en eso. Entonces podemos de ahí aprender una regla general para toda la vida, que cuando una persona quiere una verajá en algo, entonces que se preocupe de hacer una mitzvah con eso, una voluntad de Hashem, entonces va a recibir una verajá en todo ese tema en general. ¿Por qué? Por el concepto de midah keneged midah. Una persona que quiere tener verajá en su dinero, obviamente tiene que hacer algo bueno con ese dinero. Afilo que no va a ocupar todo el dinero para la mitzvah, igual como acá. No es que la persona va a ocupar todo su pan para el Lechem HaPanim, pero cuando va a ocupar una parte de su dinero para hacer una mitzvah, entonces Hashem le va a dar verajá en su dinero. Y así con todo. Una persona hace alguna mitzvah con algo, hace una mitzvah con su casa, invita a gente, tiene invitados en su casa, entonces va a tener verajá en su casa. Y así con cada cosa y cosa. El fi kol inyan veinan, cada cosa y cosa. Sheyasim magmat panav, donde la persona pone su intención, su dirección. Umach shevotav, ve'asakav, sus pensamientos y sus ocupaciones. Bedvar mitzvah, en algo que es una mitzvah. Lefi en me'ein abraja novea elav. Así también, en base a eso, fluye la abraja parecida a lo que él está haciendo de él de vuelta. La persona invierte en una mitzvah en algo, automáticamente se le devuelve en eso mismo. Ahora, obviamente, me preguntan acá en el chat, a veces pasa que una persona invierte, se esfuerza mucho en algo, y a pesar de todo no ve verajá en eso. A veces pasa que nos cuesta ver resultados en lo que hacemos. Esto no es no es, como se dice, algo absoluto. Como todas las cosas que pasan en la Torá. Cuando una persona hace una mitzvah en algo específico, entonces tiene esta brajá que recae sobre él. Ahora, pueden haber otras heshbonot, otras cosas que hagan que por alguna razón él no pueda recibir brajá. Es decir, puede ser que haya un pobre que por alguna razón Hashem necesita o decidió que sea pobre. Y él va a hacer las mitzvot con su dinero, con la teoría esta debería tener brajá. Pero aún así puede ser que no funcione, porque hay otros factores que influyen en el resultado final que eventualmente pueden hacer que no le den esa brajá. Pero
De todas maneras, el hecho de lo que estamos estudiando acá significa que por esto solo ya merece la brajá. Y si no la va a recibir por una fuerza mayor, ok, pero igual se le queda reservada para su olam haba, por lo menos. O quizás se va a manifestar en otro momento. Pero es una regla general en todas las cosas de la Torá. Cuando la Torá nos enseña que hay algo que tiene una fuerza especial, por ejemplo, una persona que hace una cierta mitzvah y eso le da una brajá especial, entonces tiene que saber que incluso que no se manifieste de la forma original que se debería haber manifestado, porque quizás hay otras razones que están impidiendo que se manifieste así, de todas maneras, como Hazal nos enseñan que esa mitzvah merece esa brajá, la va a recibir de una u otra forma. Sí, me dicen acá muy bien, puede ser que la brajá era la misma fuerza que él tuvo para esforzarse, ¿no? Tienes toda la razón. A veces el hecho mismo de poder esforzarse ya en sí misma es una brajá. Pero bueno, hay una historia famosa que le preguntaron al Stapler. Si una persona da a hacer, está escrito que va a enriquecer. Hay alguna shitot que tiene que dar homesh, ¿sí? Tiene que dar un quinto, digamos 20%, no 10%. Pero de todas maneras, aparentemente el Stapler daba 20%. Entonces le preguntaron, si tú das 20%, ¿cómo puede ser que no eres rico? Está escrito que tienes que ser rico. Entonces el Stapler, la persona le vino a preguntar a su casa, entonces el Stapler le dice, mira todos estos libros que escribí, ¿eso no se llama ser rico? Yo soy rico en libros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces se manifiesta de una forma diferente, porque Hashem tiene sus cálculos. Pero de todas maneras, de una u otra forma se va a manifestar el esfuerzo que estamos haciendo. No existe un esfuerzo que da una brajá que se pierda, que se vaya, que sea en vano. Bueno, Vejen Matzati la Rambanzal, así también encontré que dice el Ramban, de que Ein Mashamru Zichonam Libraja, como dijeron nuestros sabios, Eviu Lefanai Omer, de Pesach, que de Shidvarhu Lachem Tvuash Matzadot. Hay un Hazal que dicen que hay que traer el Korban a Omer, ¿cierto? Al principio de Pesach, el segundo día de Pesach, se traía el comienzo de la cosecha. Se traía como Korban, eso se llama el Omer. Por eso es que contamos la cuenta del Omer. Se cuenta la cuenta del Omer desde el segundo día de Pesach, que es el día que se traía este Korban. Entonces Hazal dicen, Hashem, en nombre de Hashem, traigan enfrente mío este Omer. ¿Para qué? Para que tengan brajá en toda la cosecha de los campos. Entonces vemos lo mismo. La persona trae un Korban de algo para tener brajá en eso mismo. Otro ejemplo, Nishu lefanai maim bahag. Hagan nisuja maim, ¿cierto? Había un Korban de agua. Una vez al año se hacía un Korban de agua. Normalmente se hace Korban de vino con los Korbanot. Pero una vez al año se hacía Korban con agua. Se traía el agua del Shiloach y de ahí se traía el Mizbeach. Y eso se llama Nisuja maim cuando se hacía toda la Simchat Beit HaShoeva. Y dicen Hazal, Hashem dice, Nishu lefanai maim bahag. Hagan este Korban de agua en Hag. Hag siempre cuando dice Hag y no dice cuál Hag es Sukkot, ¿cierto? Hag Stam es Sukkot. Hagan este Korban de agua en Sukkot, que Sukkot es un poco antes de empezar el invierno. Entonces la idea es que vamos a traer este Korban de agua para que tengamos suficiente agua en abundancia durante el año. Entonces otra vez, hacemos una mitzvah con el agua para recibir agua. Takul lefanai shofar shel ail, toquen con el shofar del ail, que de lizkora kedat Yitzhak. Entonces la mitzvah del shofar recuerda la kedat Yitzhak que se hizo con un cuerno, el cuerno que es el shofar, recuerda lo que era el ail, donde fue el animal que reemplazó a Yitzhak y fue sacrificado. Interesante que en este último ejemplo no es una brajá en algo específico, sino es simplemente en recordar el zhut de Yitzhak por haberse sacrificado. Pero de todas maneras en Rosh Hashanah necesitamos ese zhut, entonces cuando tocamos el shofar recibimos ese mérito. Entonces, con la misma idea, dice el Sefer HaChinuch, se aplica acá también. El concepto del Lechem HaPanim, que es el Korban que se traía una vez a la semana para el Bet HaMikdash, nos permite recibir la brajá sobre el pan, la parnasá, durante toda la semana. Para el Lechem Hazeh Be'atzmo Amru, como está dicho en Hazal sobre este pan, Mipnei Shu Tashmish HaMitzvah, por cuanto que sirve para hacer la mitzvah, Ubona Asah, Ratzon Akel, Aita Abrajá Dvekabo Beyoter. Como era el mismo pan que se hacía para la mitzvah, entonces la brajá recaía sobre ese pan en particular. Cada uno de los kohanim que recibió de ese pan, que pul es un grano, es decir, muy poco. Una persona que recibía como un pul, es como decir como un kazait, una medida pequeña, allá sabea, quedaba satisfecho. Entonces la brajá que tenía
el pan era, no solamente que daba brajá que haya parnasá para Am Israel durante la semana, sino que incluso en el mismo pan, o mejor dicho, más aún en el mismo pan, que era el lechem hapanim, tenía la brajá que habíamos mencionado antes, que dijimos que cuando uno come necesita dos brajot. Primero que nada, tener el pan, es básico, pero segundo, que cuando lo coma le sea satisfecho, que le sea sano comerlo. Entonces, eso se veía especialmente en el lechem hapanim, que cuando los kohanim recibían, se dividían el lechem hapanim, habían muchos kohanim, cada uno recibía poco, no recibía mucho, pero de todas maneras, incluso que recibía como la cantidad de un pul, como esta cantidad de este grano, de todas maneras quedaba satisfecho. Lo poco que comía lo dejaba satisfecho, y eso era la brajá que tenía este pan. No sé cuánto es el pul, la verdad, como para calcular su medida, si es más o menos de kazait, pero sería interesante la pregunta alágica, si es que es menos de kazait, sería interesante como si tenían que hacer Birkat Hamazon los kohanim por ese pul, porque la Torah dice que hay que hacer brajá por estar satisfecho, no dice kazait. Kazait es una medida de jajamim. Entonces, Ulay, si comen menos que kazait, pero quedaban satisfechos por la brajá especial que tenían, Ulay tenían que hacer Birkat Hamazon, no sé. Todo. De todas maneras, como ya mencionamos antes, el lechem hapanim, igual que todas las mitzvot que se hacían en el Bet HaMikdash, hay una posible confusión, como si fuera que nosotros estamos haciéndolo para Hashem. Se podría llegar a pensar, Haz de Jalila, como que Hashem necesita los korbanot, o necesita el lechem hapanim, etc. Y eso ya lo mencionó el Sefer HaChinuch, que claramente no es así. Hashem no necesita nada, todo es para nosotros. Pero acá vuelve a aclarar ese punto también en relación al lechem hapanim. Vele advarim, estas cosas, que con Shulchan, Umenogá, el lechem hapanim, la korbanot, todas estas cosas que hacíamos en el Bet HaMikdash, Bekulam nitztavinu mitzad hamekablim. La mitzvah de todas estas cosas es por los que reciben, es decir, por nosotros. No es por Hashem, sino es por nosotros. Nosotros nos llamamos los mekablim, los que recibimos de Hashem. Ve que inyan shekatavti, tal como ya escribí antes. En safek upikpuk, no hay ninguna duda, y no hay forma de lefakpek, de dudar. Lechol mevin im talmid, todos los que entiendan con sus alumnos. Shen geser tfunot ba'olam, no hay nadie tonto, geser tfunot, en el mundo, que yachshov, que piense, shebesidur lechem babait al shulchan, nadie se le podría ocurrir que el dejar este orden, el ceder del lechem hapanim se llama un orden, del lechem hapanim sobre la mesa, shenanijeno shalem, venikajeno shalem, nosotros ponemos el pan entero al principio de la semana y lo sacamos entero al final de la semana. Y no solo eso, que lo sacamos con brajá, mebugaj, como dijimos, la gente tenía brajá cuando comía ese pan. No hay ninguna avamina, nadie podría llegar a pensar tekubal shuma na'a, que reciba algún provecho, le mala, para arriba, es decir, Hashem, Jalila. O sea, a nadie se le puede ocurrir que si yo voy a poner un pan en la mesa del Bet HaMikdash y lo voy a sacar al final de la mesa y está intacto, nadie se le va a ocurrir de que eso tiene algún beneficio para Hashem, si no le pasó nada al pan. Si había en esa época idólatras que pensaban que los dioses comían pan, entonces obviamente eso ni siquiera existe ese error acá, porque el pan se lo sacaban entero. Entonces claramente Hashem no tenía ningún provecho, es evidente que no tenía ningún provecho de este pan. Y no solo eso, sino que tampoco bemar'e, velo bereach, velo beshuntzat. Hashem no tenía ningún beneficio, no en verlo, no en olerlo, no de ninguna forma. Sino rak tzivanu bekach. Hashem nos ordenó que lo hagamos. Lejevtzo baruchu, esa es su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una brajá de él. Merov tu midat tuvo. Por su gran midá de bondad. Eso es una regla en general. Tenemos que saber eso en todas las mitzvot. Todas las mitzvot son para nuestro bien. No solamente la en general. Nosotros sabemos que Hashem nos creó para leeitiv, ¿sí? Para beneficiarnos. Tenemos que siempre recordar que esa regla es correcta para todas las mitzvot, no solamente para el paquete, para la Torah en general. Por lo tanto, cada vez que una persona cumple una mitzvah, incluso cuando a veces no la entiende o no le gusta, tiene que saber que esa mitzvah particular, para él particularmente, es para su bien. No existe una mitzvah que no sea para su bien. Y si una mitzvah no le hace bien, significa que no la está haciendo bien. Si hablamos, por ejemplo, Inyana de Yoma, los temas de Rosh Hashanah, si hay una persona que todo el tema de Rosh Hashanah, supongamos, lo pone nervioso, o le hace sentir miedo, o lo desmotiva, seguro que no lo está haciendo bien. Porque no puede ser que las mitzvot de Rosh Hashanah sean contraproducentes, sería ilógico.
Si todas las mitzvot son para nuestro bien. Entonces, si una persona siente que algo le hace mal, seguro que no lo está haciendo bien, no lo está entendiendo bien. Porque todo es para midat tuvo, por su bondad. Ahora, hay otro tema más dentro del Lechem Apanim, como ya mencionamos. El Lechem Apanim tenía también lo que llamamos la levoná. La levoná es esta hierba que se ponía al lado del pan. Es una hierba como de pesamín, tiene un buen olor, se ponía al lado del pan. Y a diferencia del pan que se lo comían los kohanim al final de la semana, la levoná al final de la semana se sacrificaba en el mizbeach. Ahora tenemos que explicar qué función cumplía esta levoná. Gama levoná, aba'a y malechem, que venía con el pan. Shenichtava, que está escrito en ella. Y shela Hashem. Esa levoná se quemaba para Hashem. Vamos a mefarshim, shemin alechem, legavoa, klum. No hay nada que se quema en el mizbeach del pan, es decir, para gavoa, es la levoná, solamente la levoná. Shenikteret, se hace ktoret, bechol Shabbat, en el Shabbat, que shemesalkim alechem. Cuando se cambiaba el pan, entonces se tomaba la levoná de la semana pasada y se hacía de eso ktoret. Ahora, nosotros dijimos que en el pan no había ningún beneficio hacia Hashem, ¿cierto? Es para nosotros. Alguien podría pensar que en la lemoná Haz de Jalil así, porque la lemoná sí se sacrificaba, como que si fuera que le daba Reach Nijoach para Hashem, como si fuera que Hashem sentía el olor Haz de Jalil. Como si de él tuviera Haz de Jalil un beneficio de eso. Entonces está diciendo, en Kavanatam Jalila, no creas que su intención de Hazal al decir esto es Liot Hiluk Klal, que hay alguna diferencia, ven a levoná ve alechem le mala. Que hay alguna diferencia entre la levoná, esta hierba, y el pan en relación a Hashem. Con Haz de Jalila no hay ninguna diferencia. Vekium mitzvah takel, la mitzvah se cumple balechem u balevoná ejadu, es lo mismo. Que kemoshe tzivah akel baruchu, así como Hashem ordenó, las diga lechem lefanav, venasar etzono vesidru, así como cumplimos la voluntad de Hashem ordenando el pan, que en nacer etzono belevoná, así también cumplimos su voluntad, shetzivah lektir bektiwa. Hashem ordenó hacer ktoret de esta levoná y lo hicimos. Ketzev echad lakol. Es el mismo ritmo, es el mismo tema en las dos cosas. Aval, kol ele ainyanim, todos estos temas, yichtevu al tzad haoskim. Todo es para nosotros, que estamos siendo ocupados de cumplir esta mitzvah. Y así sigue explicando, no vamos a alcanzar a leer todo, pero en el fondo lo que está diciendo es lo mismo. El Lechem Apanim y la levoná cumplen una función parecida, a pesar de que uno se sacrifica y el otro no, es exactamente lo mismo. Lo que sigue explicando ahora el Sefer Jinuch es que cuando nosotros decimos que la levoná tenía reach nijoach, dice la expresión que usa la Torah, como tenía reach nijoach, como si fuera que tuviera un buen olor para Hashem, obviamente que eso es un mashal, como muchas otras veces que la Torah utiliza ese tipo de conceptos como mashal. Es decir, el reach es algo que no se ve, no es tangible. Entonces, por eso se usa ese término para hablar de que Hashem está contento, como si fuera de que cumplimos su voluntad. No es que él está sintiendo un olor, no existe eso. No se hace un sacrificio para el beneficio de Hashem. Lo que dice la Torah, que Hashem siente el olor, se refiere en el sentido de estar conforme con nuestro trabajo, que cumplimos nuestra misión, nuestra mitzvah de sacrificar. De todas maneras, el concepto de Reach Nijoach explica Rav Hirsch, que se refiere a que nosotros habíamos mencionado que el Lechem Apanim simboliza nuestra parnasá. Es el lugar donde se recibe, es el canal por donde se recibe nuestra parnasá. Cuando una persona hace una mitzvah con el pan, como dijimos, hace una mitzvah con su parnasá, entonces eso le da brajá en su parnasá. Cuando hay una parte del pan que lo sacrifica, que él no saca beneficio de ese pan, sino lo sacrifica, como en el ejemplo del Lechem de la levoná. La levoná era como si fuera la parte que se sacrificaba dentro del Lechem Apanim. Entonces eso le da brajá a todo. Cuando nosotros decimos que Hashem está contento con nuestro sacrificio, entonces eso es lo que nos hace tener una brajá. Tiene que haber una parte que se sacrifica. Igual como en las menajot. Las menajot también los kohanim se la comían, pero había una parte que se sacrificaba. Entonces la parte que se sacrifica en el Lechem Apanim es la levoná. Dice Rav Hirsch una idea muy interesante. Cuando nosotros vamos a estar, el Reach Nijoach simboliza que una persona está sameach bejelko. Cuando Hashem está contento con lo que nosotros estamos ganando, entonces también la persona va a estar contento con lo que él está ganando. Si no, la persona no va a estar contenta. Quiere decir que si no hay una parte que yo sacrifico a Hashem,
y Hashem está contento con mi parnasá, y como si fuera, entonces yo tampoco voy a estar contento, voy a sentir que me falta algo, que voy a querer más dinero, y es una confusión, porque en verdad yo creo que lo que me falta es más dinero, no estoy conforme con lo que tengo, pero en verdad no es eso lo que me falta es darle un sentido un poco más trascendente, sacrificar una parte de mi parnasá para Hashem, eso es lo que va a hacer que yo esté contento de mi Helek. Entonces las personas muchas veces están buscando más y más y más, sin saber que en verdad lo que les hace falta no es más dinero, sino al revés, les hace falta darle kedushá a su dinero. Porque la brajá va a ser no solamente entonces que la persona tenga más parnasá, sino que también, como dijimos antes, que uno esté satisfecho con lo que tiene. Cuando uno come pan, los kohanim quedan satisfechos, el ejemplo panim, porque justamente recaía la brajá. Entonces, cuando tú sacrificas la parte que te corresponde sacrificar, eso te da la posibilidad de estar sameach bejelko, estar satisfecho con lo que tienes. Bueno, יישר כוח. אפשר לתקן.